Esta tarde tiene lugar el trabajo de presentación de una de las académicas más de la reciente jornada, que en el mes de noviembre tuvo lugar su elección, y se trata de doña Ana Verdú Peral, que es la directora, lógicamente, de todo el departamento de documentación de nuestro ayuntamiento y que desde el año 1992 viene ejerciendo como directora o archivera del ayuntamiento, ¿no? El 2017 ha accedido mediante concurso a la plaza que leen de todas las jefaturas del Departamento de Gestión Documental y Archivos del mismo ayuntamiento, y prácticamente antes, en la década anterior, del 82 hasta el 92, tuvo a bien tener en algunos repositorios provinciales el ejercicio y la andadura. Ella es licenciada en Geografía e Historia por nuestra universidad y al mismo tiempo pues hizo un máster de la Junta de Andalucía sobre archivística, en donde se ha consolidado lógicamente en torno a todo lo que es nuestro patrimonio documental como una autoridad. En este caso ha ejercido importantes labores porque imparte cursos y másteres al mismo tiempo que monta ciclos de conferencias y jornadas sobre la gestión documental de lo que es la administración en archivos. Su gestión cultural también le avala, en el sentido que es una profesional muy activa en este campo, en donde ha dinamizado totalmente nuestro patrimonio y al mismo tiempo pues ha tenido una cantidad de publicaciones importantes, como puede ser la guía del Archivo Municipal de Córdoba, Las Aguas de Córdoba, Archivos Privados y Semipúblicos de Córdoba, la feria o tiempo de feria, historia y carteles, lógicamente, de la Feria de Córdoba, o los garzón, los califas que ella llama de la fotografía cordobesa, o al mismo tiempo el libro Córdoba 100 fotografías para la historia. Como vemos, lógicamente su labor está centrada y le avala toda esta trayectoria, y por eso ha sido merecedora del premio Juan Bernier en la sesión de historia de la Asociación de Arte, Arqueología e Historia, ESAECUO, pero también es miembro de la Asociación Andaluza de Archiveros y miembro también de la mesa de trabajo de la Junta de Andalucía en este sentido, de la Comisión Andaluza, que califica lógicamente los documentos administrativos más importantes. Directora facultativa de muchas ediciones de talleres y demás, juntamente con la Junta de Andalucía y la promoción de esto, ha sido también asesora de patronatos tan importantes como el de Roger Garodí o la Fundación Medina Sidonia, o al mismo tiempo la Obra Social y Cultural de Caja Sur, y no digamos el Archivo General de la Nación de la República Dominicana, con lo cual nos da una calidad de la ponencia que va a realizar esta tarde como trabajo de presentación en esta Real Academia, puesto que es miembro ya, de hecho, de la misma. Saludos y muchas gracias a todas las personas que tienen la deferencia de asistir virtualmente a este acto. Ante todo, quiero manifestar mi gratitud por el nombramiento como académica correspondiente en San Sebastián de los Ballesteros al señor presidente y a los señores académicos de la Real Academia de Córdoba. Mi discurso de ingreso en esta Real Academia versará sobre el largo camino que han recorrido los archivos municipales, desde el arca medieval a la nube en esta nueva era de las tecnologías de la información y la comunicación, detallando, como es lógico, el caso del Archivo Municipal de Córdoba, donde tengo la honra de ser archivera desde 1992. Y a escoger este tema me mueve, además de este obvio motivo, el hecho de que no se haya tratado en esta institución, aunque todos mis ilustres antecesores en el cargo fueron asimismo académicos.
El hilo de mi discurso recorrerá estos ítems. El nacimiento de los archivos municipales es parejo al de los concejos. Los archivos municipales son los de más larga vida del sistema archivístico español. Hunden sus raíces en la época medieval, como algunos, pero perviven a diferencia del resto al ser los únicos que pertenecen a una institución vigente, los ayuntamientos, herederos de los antiguos concejos medievales. Esta larga vida implica que en sus depósitos haya una gran diversidad de épocas, de soportes, de tipos documentales o de grafía. Diversidad que a su vez les confiere una doble vertiente, la histórica y la administrativa, motivo este último por el que nacieron y que afortunadamente conservan a pesar del paréntesis historicista de buena parte del siglo pasado. En el caso de Andalucía, tras la conquista, fue necesario emprender la organización del territorio, siendo la función inherente a dicha organización plasmada en documentos acreditativos, bien producidos por el primitivo concejo y sus oficiales, bien por la Cancillería Real de la que dependían. Los documentos, instrumentos públicos probatorios, se guardaban en un arca o en varias, y estos contenedores, a su vez, en dependencias a las que conferían el rango de archivo. En el derecho jurídico medieval, el archivo estaba vinculado al ejercicio del poder. El ius archivi era un atributo del mismo, en el que subyace la fe pública, la llamada probatio per archivum, muy arraigada en el medievo. En el ámbito concejil, la denominada arca de privilegios o arca de las tres llaves fue un contenedor común tanto de documentos como de caudales en la Edad Media y moderna. Su denominación correspondía a la seguridad que le confería el hecho de que tuviese tres cerraduras diferentes, cuyas llaves estaban en poder de tres diputados llaveros. En ellas se depositaban los documentos a su vez mediante envoltorios de pieles para protegerlos del deterioro. Diversas disposiciones reales ordenaron su uso. Los reyes católicos, en una pragmática de 1500, mandaban a los corregidores que hagan arcas donde estén los privilegios y escrituras del concejo a buen recaudo, que a lo menos tengan tres llaves, que la una la tenga la justicia y la otra uno de los regidores y la otra el escribano del concejo, de manera que no se puedan sacar de allí. En una segunda pragmática de 1501, disponían además la realización de lo que ahora denominaríamos inventario e índice, ordenando a los escribanos del concejo hacer un libro de marca mayor en que se escriban todas las cartas y ordenanzas, y en el comienzo de dicho libro esté una tabla en que se haga mención de las cartas que allí están y sobre qué es cada una. En Córdoba hay constancia documental de la existencia del arca del concejo y de su ubicación desde 1327. En esta fecha, la ciudad expidió un mandamiento al prior y fraile del convento de San Pablo para que permitiesen sacar los privilegios que estaban en su depósito textual, al objeto de presentárselos al rey, Alfonso XI, que venía a Córdoba. El hecho de estar custodiado el archivo fuera de las casas consistoriales, en la calle del Cabildo Viejo, hoy Ambrosio de Morales, puede explicarse por el reducido espacio de las mismas, tanto en aquella sede como después en la de capitulares, de manera que, con diversas variaciones de estancia dentro del convento, allí permaneció hasta la exclaustración. Durante esa centuria, el crecimiento del archivo del concejo de San Pablo denotó continuamente la insuficiencia de espacio destinado a albergarlo y las malas condiciones en que se hallaba. En el inventario de finales del siglo XV aparece la siguiente indicación respecto a los papeles de uno de los cajones. Los que no caben en ese cajón se hallarán en un hueco en la pared con su letrero encima. En 1620, el concejo, buscando en el convento de San Pablo un sitio más amplio e idóneo para sus documentos, los trasladó desde la sala del crucero a una antigua sacristía, contigua a la capilla de los condes de Oropesa. Aun así, el lugar se desbordó enseguida, tal y como queda de manifiesto en unos apuntes del escribano mayor del Cabildo, realizados en 1680. En el rincón del pozo, inmediato al testero, frente de la puerta del archivo, están unos papeles. En 1705, el archivo sufrió dentro del recinto de San Pablo su última mudanza, trasladándose a otra pieza frente a la fuente del Galápago. En la misma se aduce el motivo.
porque se han reconocido por la dicha ciudad que el referido sitio es muy húmedo y lóbrero, sí, y por el consiguiente nada provechoso para los papeles, los cuales con la humedad se han podrido algunos y corroído otros, a que llega a ser muy oscuro y faltarle la luz, tal que por las tardes no se ve a leer los instrumentos y es preciso salirse fuera de él a reconocerlo. A las malas condiciones de conservación que tuvieron los documentos en el archivo de San Pablo, se sumaron las pérdidas de muchos de ellos, por negligencia al devolverlos o por sustracción, y una serie de desastres bélicos acaecidos en el primer tercio del siglo XIX. Evidentemente, la concatenación de todos estos factores causó la desaparición de numerosos documentos originales. No obstante, la preocupación de los oficiales del Consejo por paliar estas pérdidas hizo que se dispusiera la realización de cartularios, en los que se copiaron los documentos más importantes, tanto para salvaguardarlos como para tenerlos más a mano, reunidos en un volumen. La existencia de estos cartularios en el archivo municipal permite de esta manera recuperar documentos desaparecidos. El primer cartulario conservado en el archivo es muy temprano, de 1396, al que le siguen posteriormente toda una serie de libros recopiladores de privilegios, provisiones, ordenanzas y sentencias de término, siendo destacable el esfuerzo recopilador realizado a principios del siglo XVIII, en 1717. Pero el archivo del concejo, durante la Edad Moderna, no solo estuvo en el local de San Pablo. Desde principios del siglo XVII, como consecuencia de la creciente burocratización, se habilitaron en las casas consistoriales diferentes locales para ubicar documentos más o menos recientes. Del volumen de los que se guardaban en las casas del concejo da fe la relación realizada en 1618, motivada por el traspaso de oficio de escribano mayor de Cabildo. Nada menos que en 42 hojas se describen numerosos documentos ubicados en el edificio capitular, principalmente de tipo contable, pero también constan libros de cabildo, padrones, procesos, ordenanzas y libros recopiladores de privilegios. Un siglo después, en 1729, el ayuntamiento amplió su sede con las casas de don Acisclo Cortés Aranda, instalando allí, además de otras dependencias, un archivo. De manera que el local del convento, denominado como el Archivo de la Ciudad o Arca de San Pablo, quedó reservado para la conservación de los solemnes documentos constitutivos de derechos, propiedades, términos, privilegios, cédulas reales, etc., siendo la consideración de su importancia la que determinaba su ingreso o no en el mismo. El primer documento que da razón de parte del contenido del Arca del Concejo de Córdoba data de 1487. En el mismo se relacionan las provisiones, cédulas y escrituras que tenía en su poder el corregidor Francisco Valdés y la entrega que hizo de las mismas al escribano del concejo para que fuese toda ella guardada en el Arca de San Pablo. De 1515 data el que podríamos considerar el primer inventario general del Arca del Concejo. A tal efecto, el corregidor, don Antonio de la Cueva, comisionó a Pedro González de Herrera, alcalde mayor, y a los 24, Pedro González de Oces y Juan de Rojas, para realizarlo ante el escribano público y el del concejo. Este inventario describe continente y contenido. Todas estas escrituras están en el cajón de los privilegios, el cual está dentro en la dicha Arca de San Pablo. Y además de este cajón, relaciona los documentos guardados en 10 envoltorios, algunos de los cuales llama legajos, obviando, quizás por falta de interés a juicio de los redactores, el contenido de algunos de ellos. La relación es sucinta, breve reseña del asunto de cada documento sin datación cronológica del mismo. Un inventario posterior realizado entre 1615 y 1621 por Fernando de Ulloa y Sandoval, caballero 24, es mucho más exhaustivo, mostrando además una clasificación acorde a la ortodoxia archivística actual, ya que cada cajón agrupa bajo una letra del abecedario una misma serie documental y en su caso subserie. Desgraciadamente, en el archivo municipal solo se han conservado los inventarios correspondientes a 11 de sus cajones,
tales como el A, privilegios, B, provisiones reales, C, títulos, D, términos, etc. A pesar de la correspondencia en las denominaciones de estos cajones con el índice y catálogo de todos los papeles del archivo de la ciudad de Córdoba, copiado en el volumen 266 de la colección Vázquez Venegas de la Biblioteca de la Comisión Provincial de Monumentos, y que fue publicado por don Manuel Nieto Cumplido en varios números del boletín de esta Real Academia, una exhaustiva comprobación entre ambos denota diferencias sustanciales, aunque la datación cronológica es similar, cabiendo la posibilidad de que el copista de Vázquez Venegas seleccionase, por tanto, solo algunos de los documentos del inventario de Ulloa Sandoval. En efecto, los documentos no aparecen relacionados en el mismo orden, ni el número de ellos consignado en cada letra es el mismo, sino muy superior en el caso del inventario que conservamos en el archivo municipal. Baste consignar que el número total de los documentos relacionados por Vázquez Venegas es de 600, cuando solo la letra D, términos, contiene en nuestro caso, en el caso del inventario que conservamos en el archivo municipal, 1080 documentos, solo esa letra. Es significativo también, abundando en las diferencias entre ambos inventarios, que el inventario del cajón 10, correspondiente a los libros de actas de Cabildo, el último que relaciona Vázquez Venegas es de 1589, siendo por el contrario de casi 10 años después, de 1598, el último libro de actas anotado en el inventario conservado en el archivo municipal, constando aquí además libros de años anteriores que en aquel no aparecen. Paralelamente a la realización de los inventarios generales del Arca de San Pablo, a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII se realizaron otros instrumentos de descripción, como índices o inventarios parciales de determinadas series documentales. Por ejemplo, los índices de los 4 libros recopiladores de ordenanzas, los índices de sentencias de término o los índices de los libros de privilegios. La confección de todos instrumentos auxiliares del archivo tuvo que estar motivada por la obvia necesidad de poder localizar los documentos, algo que en el último tercio del siglo XVI no debía de ser nada fácil a tenor de la real provisión de Felipe II de 1570, ganada a pedimento del Cabildo de los señores jurados, proveyendo que los papeles y recados tocantes a Córdoba se rigiesen y estuviesen por orden y fáciles de hallar y seguros. Amén de esta disposición de Felipe II, el rey, que tan consciente fue de la importancia del archivo en la administración, no en vano configuró el archivo de Simancas, numerosos documentos y acuerdos dan fe de la continua preocupación del Concejo de Córdoba por cuidar de la integridad y orden del mismo. Por ejemplo, la real provisión de doña Juana y Carlos I, disponiendo la devolución al archivo de Córdoba de los documentos llevados a Alcaraz de 1516, o el registro de préstamos, esto es, el cuaderno y memorial de la escritura que se sacan y que se devuelven al Arca de San Pablo entre 1533 y 1556, o una real provisión prohibiendo al caballero corregidor que de manera alguna sacase de las casas del ayuntamiento los libros capitulares, expedida en 1614. Y un largo etcétera de documentos que denotan que el Concejo cordobés, a pesar de esta constante preocupación, careció durante la Edad Media y moderna de un archivero. Como tal, la ciudad, hasta mediados del siglo XIX, careció de un archivero que estuviese al frente del archivo municipal. La responsabilidad secular del archivo recaía en los escribanos mayores del Cabildo, aunque la ordenación factual se encomendase a otras personas, con frecuencia caballeros 24. Así, en 1690, un memorial del escribano mayor de Cabildo, Roque Dionisio de Carrasquilla, deja constancia del desorden y la pérdida de documentos, porque muchas veces se entregan los originales, citando la pérdida de varios libros de Cabildo, expresando que todo esto se solucionaría si la ciudad tuviese un archivista. Este memorial recuerda que en el año 1615 se acometió la composición del archivo por Fernando de Ulloa Sandoval, caballero 24, acabándolo en 1621,
pero que poco tiempo permaneció ordenado, pues buscándose después dichos papeles por el índice, no se hallan por haberse barajado. Tras este memorial, la ciudad concluyó que se saquen copias de los documentos en un libro y que cuando se soliciten documentos solo se viesen dichos traslados. En 1705 recae la tarea del arreglo del archivo en otro caballero 24, Diego de Aguayo, pero cual velo de Penélope, el archivo se hace y se deshace. En 1790, los recatos de Cabildo describen de nuevo pormenorizadamente el deplorable estado del archivo. El memorial presentado por los comisionados para el arreglo del archivo expresa que hemos advertido con harto sentimiento la confusión en que se hallan sus papeles, mezclados los antiguos con los modernos, los más útiles con los de menos importancia, sin división o separación de clases y asuntos. Mediante esta revolución rara vez se halla lo que se busca. Y tal debía de ser el estado del archivo que la ciudad pidió autorización, que obtuvo, a la Contaduría General de Propios Arbitrios del Reino para gastar una cantidad en su organización con cargo a los propios del ayuntamiento y formar un inventario e índice formal con distinción de clases para evitar los gravísimos perjuicios, cita, que pueden resultar a las regalías de la ciudad y al común de los vecinos. El propuesto para la realización del trabajo, junto con 2 ayudantes, fue don Francisco Beltrán de Guevara, procurador de número de la ciudad, al que califican como notoriamente inteligente en la traducción de caracteres antiguos y coordinación de archivos de esta ciudad. No ha quedado constancia documental de si Beltrán de Guevara concluyó con éxito el encargo. Lo cierto es que a principios del siglo XIX, el archivo del concejo sufrió en San Pablo una serie de infortunios que lo debieron de dejar maltrecho y mermado. En efecto, en 1822, el archivo debió de acusar el acuartelamiento en el convento de San Pablo del Regimiento Provincial de Córdoba, tras sublevarse junto con la Brigada de Carabineros Reales que se hallaba en Palma del Río. Y un año más tarde, en 1836, el archivo del concejo de nuevo se vio ultrajado a tenor de lo expresado por López Amo en uno de sus innumerables informes, aduciendo que la mayor parte de los padrones domiciliarios fueron utilizados para confeccionar cartuchos en 1836 por las fuerzas carlistas al mando de los generales don Miguel Gómez y don Ramón Cabrera. Sin embargo, 40 años después de los destrozos, Teodomiro Ramírez de Arellano, en sus paseos por Córdoba, achaca a las tropas nacionales tales barbaries, citando que éstas se atrincheraron en el convento de San Pablo y utilizaron legajos como cartuchos. La escasa documentación del Pósito sí que deja constancia también del destrozo causado en su propio edificio y archivo por la facción y las tropas nacionales que le perseguían, por la facción de Gómez, el 30 de septiembre de 1836. Sea como fuese y quien fuese, esta última agresión a los documentos del Cabildo Municipal debió de ser el detonante, junto con la reciente claustración, para que el archivo del concejo abandonase el convento de San Pablo y arribase finalmente a las casas capitulares, ya que en 1837, fecha de la impresión del indicador cordobés, Ramírez de las Casas Deza, al hablar de ella, constata su estancia en las mismas. La llegada del primitivo archivo del concejo a las casas capitulares supuso un hito fundamental, ya que marca el nacimiento de lo que hoy entendemos como archivo municipal. Esto es, un conjunto orgánico de documentos producidos y recibidos por el concejo o ayuntamiento sin importar su edad o clase de ellos. En efecto, la mudanza de San Pablo reunifica por primera vez el fondo del concejo, acogiendo el archivo tanto los documentos pretéritos y solemnes del Arca de las Tres Llaves como los documentos que en diversas estancias estaban en capitulares procedentes de la mayordomía o escribanía del concejo, junto con los que sobrevivieron del Pósito, añadiéndoseles a mitad del siglo XIX, en 1853, el archivo del Cabildo de los Señores Jurados y otros muchos fondos después. Reunida ya la documentación municipal en las casas consistoriales, el archivo fue instalado inicialmente en el piso principal, en una sala contigua a la alcaldía. En 1878, siendo alcalde don Bartolomé Belmonte, conde de Cárdenas, se mudó a la próxima casa de La Palma, adquirida por el ayuntamiento a la condesa viuda de Hornachuelo.
10 años más tarde, el crecimiento exponencial del archivo obligó a su ampliación con otras dependencias, y muy similar a este sería su aspecto, tal y como aparece algo después en una fotografía de 1928. Allí permaneció hasta 1955, año en que se demolió el local para trasladarse junto con la biblioteca anexa al mismo a una sala más amplia, recayente a la calle Calvo Sotelo, hoy Capitulares, donde permaneció hasta 1969, año de su traslado a su actual sede de Sánchez de Feria, Casa de los Hoces y de los Guzmanes. A mediados del siglo XIX, el ayuntamiento finalmente crea la plaza de archivero, nombrando a tal fin a don José López Amo, personaje fundamental en la historia del archivo municipal. La biografía de don José López Amo, académico de esta ilustre Real Academia, fue detallada en la edición del libro Las Aguas de Córdoba, publicación de la exhaustiva memoria realizada por el archivero sobre la fuente y cañerías de esta ciudad, con la que intentábamos, Rafael Ruiz Pérez y yo misma, saldar una deuda de gratitud con don José, quien no vio publicado ninguno de sus trabajos, aunque de ellos se nutrieron muchos de los eruditos del siglo XIX, tales como Teodomiro y Rafael Ramírez de Arellano o José Moría Valdenebro y Cisneros, quien al menos reconocieron su labor, a diferencia de muchos otros que ni siquiera le citaron. Esta gratitud profesional a la figura de López Amo motiva que me extienda aquí en su figura. Don José llegó al ayuntamiento de la mano de su padre, funcionario también del ayuntamiento, a la temprana edad de 14 años, como meritorio de la secretaría. Pero no fue hasta 1854 cuando se le confirió el puesto de oficial tercero archivero a propuesta del alcalde, don Francisco de Paula Portocarrero, por su antigüedad, inteligencia y conocimientos paleográficos. En el archivo permanecería hasta su muerte en 1910. Don José López Amo tuvo sin duda un papel fundamental en la configuración del archivo municipal tal y como es entendible hoy. De arca, de mero contenedor de documentos, lo convirtió en un servicio administrativo. Hubo de hacer frente a la conjunción del archivo eminentemente histórico llegado desde San Pablo con el resto de documentos de índole económica y administrativa que desde el siglo XVII habían permanecido e ido produciéndose en las distintas dependencias de capitulares, a los que después fueron sumándose otros fondos, como el archivo del Cabildo de los Señores Jurados o el del archivo de la antigua aldea de Trasierra. López Amo emprendió la confección de un monumental inventario, tarea que hubo de compaginar con otras, como sustituir al secretario de la corporación cuando era preciso, o con la ardua de la formación de las listas electorales. El inventario catálogo que realizó don José entre 1877 y 1882 comprende 6 tomos manuscritos, más la denominada clave. En realidad, este era el cuadro de clasificación del archivo y el índice del mismo. A esto se le sumó el catálogo biográfico de los escritores cordobeses, finalizado en 1881. López Amo realizó una clasificación del fondo en 20 secciones, siendo la última la de la biblioteca, en las que combinó una arriesgada clasificación, es cierto, por materia, con otro orgánico funcional para diferentes órganos productores, como contabilidad, estadística o personal. Sin embargo, esta clasificación ha estado vigente durante casi todo el siglo XX y sigue siendo respetada en la actualidad, con algunos matices necesarios, para el denominado Fondo Histórico del Concejo, cuyos polos cronológicos se sitúan de manera convencional entre 1241 y 1924. La obra de López Amo al frente del archivo municipal fue crucial, disintiendo rotundamente de quien ha afirmado que no aportó nada a la archivística. Muy al contrario, López Amo estableció un método de descripción archivístico multinivel mediante un cuadro de clasificación jerarquizado. Realizó un inventario catálogo en el que no olvida la tipología documental ni su datación cronológica, extendiéndose en regestas para clarificar conceptos o impuestos desaparecidos. Realiza además un índice general y una clave a modo de cuadro de mando del sistema descriptivo y en los niveles físicos, en legaja, ordena cronológicamente y etiqueta. Paralelamente, López Amo, a diferencia de sus antecesores y de sus sucesores inmediatos en el cargo,
no olvidó el archivo administrativo. No en vano entre sus funciones estaba cuidar de recoger en fin de cada año todos los expedientes fenecidos de la Secretaría, estados, cuentas y padrones, para custodiarlos en el archivo con la debida clasificación y bajo su responsabilidad. Ello le confirió una abrumadora carga de trabajo, siéndole requeridos continuamente informes de índole administrativa, a lo que se sumaba la responsabilidad de tener que formar las listas electorales. Pero ello supuso configurar al archivo como el brazo fuerte de la administración, respaldo fidedigno de las decisiones ejecutivas de la misma. A López Amo se debe también el nacimiento de la biblioteca en nuestra ciudad, cuyo germen fue la creación en 1878 con un denodado ahínco de la Biblioteca de Autores Cordobeses, realizando en 1881, como he dicho, un catálogo biográfico de los mismos. Esta magnífica iniciativa supuso a medio plazo el configurar en el Ayuntamiento de Córdoba un matrimonio administrativo entre el archivo y la biblioteca, que pasaron a ser un único servicio, simbiosis que acabó perjudicando notablemente a ambos. López Amo arribó al siglo XX siendo nombrado por esta Real Academia académico numerario el 13 de enero de 1900. Falleció el 19 de diciembre de 1910, a la edad de 83 años, encontrándose aún en servicio activo. En los 64 años que don José estuvo al frente del archivo, apenas contó con algún que otro escribiente, aunque desde 1893 a 1904 la escasa plantilla del archivo se vio cualitativamente incrementada con un auxiliar técnico, don José de la Torre y del Cerro, quien andando el tiempo se convertiría en un ilustre archivero e investigador. Tras la muerte de López Amo, en marzo de 1911, don José de la Torre y del Cerro se incorpora como titular al archivo municipal, permaneciendo en el mismo hasta mediados de 1914, trabajo que compatibilizó con el del archivo de Hacienda. En ese corto espacio de tiempo emprendió, en palabras de Rey Díaz, entre otras tareas, el saneamiento de nuestro rico archivo, procedimientos de expurgo o eliminación de series documentales sin valor administrativo ni histórico, y principalmente la catalogación de la biblioteca conforme a novísimos sistemas de clasificación bibliológica, en palabras de Rey Díaz. De la Torre y del Cerro fue, en realidad, quien configuró administrativamente el tándem archivo-biblioteca, que perviviría casi el resto del siglo XX. Miguel Ángel Ortiz Benmonte, también académico de esta casa, fue el sucesor de la Torre, haciéndose cargo del archivo, ya como archivero bibliotecario con esta denominación, durante un breve espacio de tiempo, desde julio de 1914 a 1916. La llegada de José María Rey Díaz, cuyo cargo fue también de archivero bibliotecario municipal, supuso de nuevo una etapa de estabilización para el archivo municipal, ya que permaneció al frente del servicio entre 1916 y 1961, un total de 45 años. Rey Díaz, igualmente académico de esta noble institución, en su larga trayectoria hubo de compaginar su puesto municipal con el de cronista de la provincia de Córdoba y, sobre todo, tras la Guerra Civil, con una intensa dedicación a la alcaldía, siendo frecuentes los borradores de discursos del alcalde que constan entre los documentos de su gestión en el archivo. Rey Díaz dotó a la dependencia del archivo de un nuevo sesgo. En la revista Andalucía, revista ilustrada, don José María describe el archivo en 1925 como una especie de museo, donde a la vez que se exhibían documentos, también lo hacían diversas piezas de la sección arqueológica aneja al archivo. A Rey Díaz se le debe también la configuración oficial, mediante acuerdo municipal de 1918, de la biblioteca y de la hemeroteca municipales, con personalidad administrativa propias, aunque también bajo su única dirección. Con Rey Díaz fue donado al archivo uno de sus fondos más preciados, el del gremio de plateros o San Eloy, curiosamente por Ciriaco Cascajo, el 4 de junio de 1937, aunque no fue hasta 1954 cuando se hizo entrega formal del mismo, y en este caso fue al museo. En esta etapa, el archivo se polarizó con un cariz eminentemente cultural, alejándose de su vertiente administrativa. Ello supuso que el archivo quedase prácticamente estático, como si de una foto fija se tratase. Rey Díaz en 1928 cuantificaba en más de 3.000 legajos los que integraban el archivo municipal.
En 1986, 58 años después, don Rafael de la Torre Vasconi cifraba en 4.436 legajos la totalidad del archivo, lo que suponía una media, más o menos, de 28 cajas de ingresos anuales procedentes de las diferentes dependencias municipales. Don José de la Torre Vasconi, hijo de la Torre y del Cerro, auxiliar que fue de Rey Díaz, fue después su sucesor al frente del Archivo Bibliotecas Municipales, desde 1962 a 1991. A él le tocó el traslado del Archivo Biblioteca desde capitulares a su actual sede en 1969, así como una serie de reformas del inmueble en aras de acomodar la creciente biblioteca, cuyos fondos sí que aumentaron exponencialmente en la última mitad de siglo. De la Torre Vasconi vio nacer la informática y con él entró el primer ordenador en el archivo, iniciando una incipiente informatización en la descripción de los fondos. A finales del siglo XX me cupo la honra de acceder en 1992 al archivo municipal, también como archivera bibliotecaria, cargo doble que a todas luces era ya insostenible y perjudicial para el desarrollo de ambos servicios. Aunque desde ese momento, desde 1992, de facto, comenzaron a funcionar de manera separada el archivo y la biblioteca, a cuyo cargo estuvo y está don Rafael Ruiz Pérez, el divorcio amistoso de ambos servicios se sancionó oficialmente en 1998. Cabía en ese momento recuperar la dimensión administrativa del archivo y, de la mano de la Constitución de 1978, hacer efectivo el derecho ciudadano establecido por aquella de acceso a los archivos y registros administrativos. Junto a esta motivación legal estaba y está la obviedad de que los documentos municipales contemporáneos serán los tesoros documentales del mañana. Por ambos motivos, se regularizaron las transferencias documentales desde la oficina al archivo, que suponen una media hora de 2.300 cajas al año, contando ahora el archivo municipal con 80.860 unidades de instalación en estos momentos, los cuales ocupan 6,5 kilómetros de estantería repartidas en una red de archivos municipales constituida por el Archivo Central Administrativo, el Archivo Intermedio Administrativo y el Archivo Histórico, donde confluyen aquellos documentos que han de custodiarse permanentemente, en razón de su vigencia legal y o dimensión histórica. En definitiva, el archivo hoy no tiene ni celda ni arcas. Desde 1992 hasta ahora, la irrupción de la informática y de Internet ha sacudido toda la ciencia, en realidad todos los ámbitos de la vida. Con las extraordinarias herramientas con las que ahora contamos, todos los instrumentos de descripción del archivo municipal, la guía, los inventarios y los catálogos de sus numerosos y diversos fondos, índices por materia, etc., están disponibles para su consulta en línea. Aquellos 8 tomos del inventario de los OPEAMO fueron los primeros en volcarse en la primera aplicación informática de la que dispuso el archivo en 1999, alimentada posteriormente con miles de registros más de índole tanto histórica como administrativa. En la actualidad, la página web del Archivo Municipal ofrece a los usuarios, además de la consulta en línea del Fondo Histórico del Concejo y del Archivo Administrativo, la consulta de 24 fondos. Entre ellos, algunos tan importantes como el Archivo del Cabildo de los Señores Jurados, el Archivo del Gremio de San Eloy o el recientemente inventariado y catalogado, puesto a disposición en red, de Julio Romero de Torres. El menú de la consulta de fondos permite navegar por todo ello y visualizar tanto los solemnes diplomas medievales como los necesarios documentos administrativos necesarios para tantos trámites. Algunas de estas pantallas pueden ilustrar esos tesoros documentales que antiguamente guardaba el Arca de los Tres Llaves, que seguimos guardando orgullosamente de tenerlos, pero que están ahora disponibles para todo aquel que tenga necesidad de ellos en Internet. A ellos se suman otros documentos, los documentos fotográficos, cuyos registros suman 10.677, comprensivos de 171.542 fotografías.
Otra parte importante del archivo municipal la constituyen los documentos audiovisuales provenientes de las emisiones de la televisión municipal. Estos documentos audiovisuales, producidos por el ayuntamiento, son públicos y, por tanto, patrimonio documental según la ley. Sus emisiones documentan actividades públicas, cambios urbanísticos, eventos culturales, festivos y todo tipo de sucesos acaecidos en la ciudad, constituyendo una fuente documental de primer orden. Hace 6 años se emprendió la titánica tarea de descripción y digitalización de la cinta en formato obsoleto, a punto de destruirse muchas de ellas, costando en la actualidad su registro, siendo ahora mismo la totalidad de sus registros por ahora descritos 8.058, indizados, datados y digitalizados en MP4. En conclusión, el Arca del Concejo se encuentra ahora, junto con el resto de fondos y todo tipo de documentos diversos, doblemente ubicado, disponiendo además de un inmenso repositorio electrónico, mucho menos romántico, pero más práctico. Es el signo de los tiempos. Para finalizar, solo una apreciación sobre el futuro que se cierne sobre los archivos y, por tanto, sobre el patrimonio documental. En plena vorágine de la administración electrónica, los soportes materiales, los analógicos, desaparecen. Los archivos físicos quedarán destinados a albergar los documentos producidos en la otra era, aquella en la que utilizaba pergaminos o papel. La era actual de las tecnologías de la información y la comunicación tiene, sin embargo, ante sí el reto de conservar su producción documental electrónica, la que hablará a las generaciones futuras de la historia contemporánea. Ello requiere archivos electrónicos que garanticen, al igual que los físicos, su custodia, seguridad, disponibilidad y servicio. Los archiveros, como siempre, estamos dispuestos para ello. Muchas gracias por vuestra atención.